Muy buenas noches, pueblo de Dios. Que el Señor le bendiga a toda la iglesia y a todos los oyentes. Hoy en nuestro culto de oración y estudio bíblico, dirigido por la Iglesia de Dios, Manantial Divino, esperando que sea de edificación para todos los que los oyen. Vamos a tener, mis hermanos, la palabra leída en Hebreo. Cojan sus Biblias y vamos a estar leyendo en Hebreo 11. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Ahora estamos renovando nuestra fe, estamos alimentándola. Lamentablemente por lo que está pasando, pero nuestra fe se ha fortalecido. No vemos esperanza en nada en esta situación, pero en Dios la tenemos. Y nosotros, los que creemos en Él, debemos estar firmes, orando por la situación, pero sin alarmarnos, dándole gracias a Dios y esperando que cuando pase todo esto, estaremos en nuestro templo adorándole con el corazón. Bueno, mis hermanos, vamos a tener unas oraciones. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar por nuestro país y en otras oraciones, en sus oraciones personales, mis queridos hermanos y hermanas, tomen en cuenta todas las oraciones que el pastor puso en los matutinos, que es sobre, hay una oración que tenemos que estar haciendo siempre, que es por la llenura del Espíritu Santo, por los dones y talentos. Quizás ahora que estamos metidos en esto, estemos metidos con Dios orando tanto, entonces nuestros dones y talentos se verán para que sea de edificación para nuestra iglesia. Dios va a usar esto que está pasando para glorificarse en su iglesia. Y en muchos que han sido llamados, pero que no han querido dar el paso. Y con esta situación, esperemos en Dios que así sea. Vamos a orar. Dando gracias primero, claro, porque a Dios hay que darle gracias. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Amantísimo Dios, te adoramos y te bendecimos, Dios. Reconocemos en esta noche, Padre, que tú eres maravilloso, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Oh Dios, te reconocemos, Señor, como lo más grande en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque a veces lo decimos, pero le damos mucho valor a otras cosas. Perdónanos, Jehová, porque así no debe ser. Tú debes estar delante siempre, siempre. Tú debes ser primero en nuestras vidas. Oh Dios, ahora lo reconocemos y cada día lo reconoceremos más. Porque tú cada día, Señor, tú cada día nos renueva en tu palabra. Tú nos vivifica, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el consejo en tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por el día y por cada hermano, Dios. Por nuestros pastores y los pastores asistentes, diáconos y diaconisas, caballeros, damas, jóvenes,
los adolescentes, niños y niñas, Señor, todo estamos en tus manos, esperando que cuando volvamos al templo, esos dones y talentos puedan verse, Padre, que lo pongamos a tu disposición, Dios mío, que lo que ya lo tenemos, Dios mío, lo pongamos a tu disposición. Ese es el de servicio, Padre, que es el principal, porque a eso viniste tú. Oh, cuando tú mandaste a tu Hijo, Jesús, a servir, no solo a servir para sanar y otras cosas, sino para dar su sangre por nosotros, Señor. Ayúdanos a servir en el templo ahora con más amor, con más entrega, con más dedicación. Los maestros que se preocupen más, así los pastores, los diáconos y diaconisas, que hagamos nuestro trabajo verdaderamente. Que los niños se vivifiquen, que parezcan, a pesar de su edad, yo sé que Dios hace la obra en ellos y los usa, porque Dios lo ha usado bastante. Por ello te damos gracias, Señor. Así, Señor, ahora te presentamos, Dios, a los enfermos, Padre, para que tú estés sanando, para que tú, Señor, estés libertando, Dios, para que tú estés salvando, Padre, a los que todavía no te conocen, Señor, que si alguno tiene que partir de este mundo, se vaya contigo, Padre, que en su lecho pueda reconocerte como su único y suficiente Salvador, para que se vaya contigo, Dios. En el nombre de Jesús, te presentamos a los familiares que tienen esas personas enfermas. Dale, Señor, la paz en medio de esta tormenta, porque no es fácil tener un enfermo y no irlo a visitar. Dios mío, que ellos puedan clamar a ti y que tú le llenes de tu paz. Así, Señor, que tú estés pasando la mano por esos corazones, Dios, que han perdido a sus seres queridos, que no pudieron enterrarlo. Dios mío, que tú pases tu mano, porque nosotros estamos bien, porque no hemos pasado por nada de eso, pero tu palabra dice, orad los unos por los otros. Por eso ahora, Señor, oramos, intercediendo delante de ti, en el nombre de Jesús, por ellos. Aleluya. Ten misericordia de ellos, y te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Dios le bendiga a todos, hermanos, vamos a alabarle. A Dios, vamos a glorificarle, aleluya. Quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar. Eres tan hermoso, no lo puedo expresar. Yo quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar. Eres tan hermoso, no lo puedo expresar. Te amo tanto, Señor, que mi vida te vengo a entregar. Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor. Tú eres el anhelo de mi vida y de mi corazón. Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor. Tú eres el anhelo de mi vida y de mi corazón. Yo quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar. Tú eres tan hermoso, que no lo puedo expresar. Te amo tanto, Señor, que mi vida te vengo a entregar. Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor. Tú eres el anhelo
de mi vida y de mi corazón. Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor. Tú eres el anhelo de mi vida y de mi corazón. Aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. ¿Cuánto creen que Él es santo? Aleluya. Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor. Tú eres el anhelo de mi vida y de mi corazón. Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor. Tú eres el anhelo de mi vida y de mi corazón. Aleluya. Santo eres, Señor. Grande es su nombre. Aleluya. Toda la gloria y toda la honra sea siempre para Él. Aleluya. Toda la alabanza y toda la exaltación siempre para Él. Aleluya. Él es digno. Aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. ¿Cuánto creen que Él es alto y sublime? Aleluya. Santo es su nombre. A Él alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde del espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Santo es su nombre. A Él alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde del espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Aleluya, su nombre santo es.
sea la gloria, honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanzas y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Nos bendiga en esta hora, agradeciendo al Señor por darnos la oportunidad de una vez más poder llegar a ustedes, a cada uno de los hermanos en sus hogares. Así como decía Pablo, que él estaba preso físicamente, pero que la palabra del Señor no estaba presa. Hacemos nosotros entonces lo mismo hoy. Tenemos como tema, vamos a tratar el tema de la escuela bíblica hoy, esa es la tarea que nos corresponde. El estudio número 13, con el tema la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Para esto estaremos afianzados en el libro de los Hechos, capítulo 26, del verso 19 al 31. Le vamos a pedir a cada hermano que por favor abra su Biblia. Vamos a estudiar con la Biblia abierta. Por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 26, versos del 19 al 31. Quiero leer el pensamiento central de esta clase. Toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por tanto, al anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. El texto áureo que vamos a estar compartiendo es el verso 28 del capítulo 26 del libro de los Hechos. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Le vamos a solicitar que se quede con su Biblia abierta en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso del 19 al 31. Y aquí entonces que vamos a dar introducción a nuestro tema que tenemos en esta hora. La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Entonces que la obra misionera, el mensaje evangelístico, el mensaje de salvación, no tiene clase social, no tiene cultura, no tiene espacio, no tiene barrera, no va dirigido solamente a un grupo o a una clase de personas, sino más bien para todos. Es aquí que la Biblia dice: para todo aquel que en él cree. No hay exclusividad, no hay exclusividad para el mensaje, es para todo. Así que no solamente a los pobres, no solamente a una clase, sino también hoy vamos a ver que es para toda la persona, toda la élite, a lo que llamamos. Así que no tengamos temor, no tengamos miedo a evangelizar también a nuestros encargados, a los supervisores, a lo que representa la autoridad en la tierra, en el país. Así que aquí hoy vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 26, y vamos a comenzar con el verso del 19 al 22. Aquí entonces que vemos que Pablo habló al rey Agripa sobre arrepentimiento y fe. Vamos a leer estos versos, el verso del 19 al 22 del capítulo 26 del libro de los Hechos, que dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y en toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo tenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a aquellos, a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que hablaran, que habían de suceder.
Así que entonces, he aquí el primer tema afianzado en estos versos. Vamos a ver entonces, vemos aquí cuando Pablo, que dice la Biblia que por causa del Evangelio, predicando el Evangelio, haciendo misiones, como un misionero del Señor, había sido encarcelado. El texto donde hemos leído dice que fue apresado, querían matarle. Él había llevado el Evangelio a Damasco, había llevado el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a muchos lugares. Pero en este caso los judíos querían matarle. Pero Dios le preservó la vida, dice el texto donde hemos leído. Y aquí entonces es el momento cuando Pablo apela al César. Pero antes de que lo lleven a César, a Roma, él tiene que pasar por el rey Agripa. Y es aquí cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa para ser escuchado, para ver por qué. Es aquí entonces que vemos cuando el gobernador habla con Agripa para ser Pablo escuchado. Y aquí donde hemos leído que él dice que pasó por varios lugares predicando el Evangelio. El Evangelio ha sido predicado por muchos lugares. No quiere decir que paremos de predicar el Evangelio ni de llevar las misiones. Pablo hace énfasis en predicar. Pero dice, donde hemos leído, los versos que hemos leído, los primeros versos, que él dio testimonio y habló de arrepentimiento. Toda palabra que salga de nuestra boca, que sale de la boca de un creyente, que debe de predicar el Evangelio, la palabra del Señor. No debemos de predicar cosas nuestras, lo que creemos, lo que yo entienda. No, Pablo predicó la palabra del Señor. Es aquí que él le dice que predicó lo que decía la ley, lo que decían los profetas, lo que decía refiriéndose al Pentateuco que habló Moisés. Y dice el expositorista que Pablo testificó al rey Agripa que había llamado a todo al arrepentimiento. La palabra del Señor, todo mensaje que nosotros damos y debemos de dar, debe de ir acompañado del llamado al arrepentimiento. Siempre. El expositorista hace un llamado. Yo quiero leerlo textualmente y dice: nuestra actitud ante las Escrituras debe de ser con respeto y constante escudriñar de ellas. Ellas son las que dan testimonio de Cristo. Oiga bien, ellas dan testimonio de Cristo. Y por eso, aún el Antiguo Testamento puede hacer al hombre sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Una de las metas de un ministro cristiano debe ser escudriñar la Biblia a tal modo que pueda hallar a Cristo donde quiera que el Espíritu Santo hable a él. Aquí hay un llamado que se nos hace a quienes nos toca, a quienes estamos llamados a salir a predicar el Evangelio, a salir a llevar misiones. Oiga, ¿cuál es? Escudriñar las Escrituras, estudiar la palabra del Señor, para cuando nos toque, dice la Biblia, mostrar defensa del Evangelio, tengamos entonces que hablar. La Biblia, ¿por qué escudriñar la Biblia? Porque la Biblia es la que da testimonio de Cristo y lo que Cristo hace. El tema número 2, el gobernador Festo oyó a Pablo las palabras de verdad. Aquí el verso del libro de los Hechos, capítulo 26, verso 23 al 26, vamos a ver qué fue lo que Pablo dijo que este gobernador escuchó. El verso 23 y 24 dice así: que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz a los pueblos y a los gentiles. Diciendo de estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: está loco Pablo, las muchas letras lo han vuelto loco. Déjeme decirle que aún todavía esta palabra abundan a personas que quieren dar este calificativo negativo a quienes andamos predicando la palabra del Señor. Pero el mismo Pablo testifica que se salvará por la locura de la predicación del Evangelio. Pero el Evangelio, aunque para muchos es locura, el mismo Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios.
Esto es el Evangelio. Cuando escudriñamos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando predicamos el Evangelio, se convierte en poder de Dios. Y la misma Biblia testifica que ella no retorna vacía. Tenemos entonces que cumplir este llamado de evangelizar, de hablar de Cristo. Y cuando este gobernador escuchó estas palabras de Pablo, lo interrumpe y le dice: está loco, las muchas letras te han puesto así. Ellos conocían a Pablo, sabían que Pablo era un hombre estudiado en cuanto a la ley, conocía toda la ley, pero en cuanto a Cristo también conocía a Cristo, era preparado, capacitado. Cuando Pablo fue llamado, duró unos 13 años capacitándose para luego salir al ministerio a predicar el Evangelio, capacitándose para saber lo que iba a hablar y de quién iba a testificar. Pero este hombre aún le dice a Pablo estas palabras, y Pablo le responde a él con palabras de amabilidad: no, excelentísimo, no es que estoy loco. Él está hablando de Cristo y la resurrección y del arrepentimiento, sabiendo que había se hacía un llamado en aquel entonces de que los judíos no querían creer en la resurrección, aún creyentes no querían creer en la resurrección. Y Pablo aquí está enfatizando en que Cristo murió en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros, el rescate de nosotros, y no obstante eso, murió y resucitó al tercer día. Pablo está enfatizando aquí que Cristo resucitó, no está muerto, nuestro Cristo está vivo. Por tanto, no podemos detenernos de nosotros predicar esa verdad. Y él habla y dice que esa verdad hará salvo por la locura de la predicación, hará salvo a todo aquel que en él cree, dice la Biblia. Por tanto, este gobernador quedó impactado por las palabras que Pablo había predicado. Bien, entonces aquí dice la Biblia, cuando Festo le dice estas cosas a Pablo, Pablo no lo reprendió. Imaginémonos hoy día, quizás nosotros que nos digan estas cosas, quizás vayamos a responder con palabras iguales a las que se nos han dicho. No, la Biblia dice que el Señor nos ha dado poder y dominio propio para manejarnos. Y si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, esos no son los consejos que la Biblia nos da. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, porque ellas no van a retornar vacías. El tercer punto dice: los hombres en eminencia fueron invitados a ser salvos, según el verso 27 al 31 del libro de los Hechos, capítulo 26, que vamos a leer. Pablo, aún este hombre diciéndole que si él estaba loco, él no se intimidó. Él sabía en quién había creído, por tanto nosotros también. Y mira lo que le responde en el verso 27 al 31. Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que nos oyen hoy, fueseis hechos salvos como yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban ellos entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Aquí ya la parte final del encuentro de Pablo con Agripa. Fijémonos en algo. Cuando Pablo se presenta a él, le explica el Evangelio, da testimonio de Cristo, habla lo que es Cristo y que Cristo es la resurrección y la vida. El Evangelio que Pablo le está predicando es un Evangelio acompañado de arrepentimiento, volverse a Dios. Le está diciendo que se vuelvan al Señor. Quizás hoy día hay personas que por la clase social donde estamos evangelizando, donde estamos predicando, o la persona que estamos predicando, quizás por la clase social que es el tipo de mensaje que damos.
Déjeme decir, hay una teoría, una ideología llamado deísmo. Esta teoría dice que la persona cree en Dios, pero no acepta que Dios le corrija, no acepta que Dios le gobierne. Hoy día miles de personas le predicamos el evangelio, le decimos si quiere aceptar al Señor, si quiere a Dios, dice que sí. Si cree en Dios, dicen que sí. Pero cuando llega el momento de que la Biblia enfrenta a la Biblia para arrepentimiento, dicen que no. Muchas son las celebridades que hoy día dicen que son creyentes, dicen ser creyentes, que conocen a Dios, que quieren a Dios, pero someterse a las normas bíblicas no quiere. Así mismo pasó en aquel tiempo donde los griegos fueron los promotores de esta idea del deísmo. Usted puede investigar al respecto, donde la gente quiere a Dios pero no quiere someterse a Dios. Pero nosotros, sin importar la clase social donde estemos evangelizando, debemos de llevar el mismo mensaje, un mensaje acompañado de arrepentimiento. ¿Qué trae el mensaje de arrepentimiento cuando Pablo invita a estos hombres para que sean salvos? Donde hemos leído claramente, dice la Biblia, que ellos llegaron a una conclusión, que entonces fueron ellos que testificaron del apóstol o del mensajero. Fueron ellos que testificaron, se reunieron, en vez de caerle encima o de contradecir a Pablo lo que está hablando. Cuando usted y yo hablamos la palabra con denuedo, la palabra de verdad, la Biblia, explicamos la Biblia, exponemos la Biblia, olvídese que el Señor se va a encargar. Cuando se reunieron, en vez de acusarle, dice la Biblia que llegaron a un acuerdo, que no encontraron nada con qué acusarle. De no Pablo haber apelado al César, allí quedaría suelto. Pero el propósito de Pablo era llevar el evangelio a Roma y logró su cometido, que más adelante estaremos hablando de eso, cómo llegó entonces a Roma. Pero el énfasis aquí es que cuando vayamos a las misiones debemos levantarnos, salir a predicar el evangelio, llevar la misión, hablar de Cristo, de arrepentimiento, llevar la palabra a toda clase social, pero siempre testificando a Cristo y hablando de arrepentimiento, y que Cristo salva, sana, liberta y quiere gobernar al ser humano. El Señor se va a encargar de defendernos sin importar las cosas que quiera hacer el enemigo contra nosotros. Él es fiel y justo para con sus hijos. En conclusión, exhortamos a cada uno a seguir predicando el evangelio. No importa clase social, no importa a quién, pero sí escudriñando bien la palabra, exponiendo la palabra de verdad, para, como dice el mismo Pablo, que cuando nos llamen a cuenta podamos ser como un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad. Dios nos bendiga a predicar el evangelio. El Señor está con nosotros.